grabar la reunión, ¿no? Entonces voy a darle continuidad a esta semana, pues de la salud mental que hemos organizado para ustedes aquí en el Instituto de Ciencias del Comportamiento, ¿no? Con diferentes temáticas para sensibilizar a toda la población, pues en general, ¿no? Entonces ojalá hayan podido visualizar, los que nos están viendo ahorita actualmente en vivo, hayan podido visualizar las anteriores y voy a iniciar compartiendo mi pantalla. Este es un tema bastante interesante, entonces ojalá sea de bastante interés también para ustedes, ¿no? Anteriormente se ha hablado de conducta y salud mental, del trabajo, de la salud mental en el trabajo, ¿no? Entonces me voy a permitir irme un poquito lento porque la red está bastante inestable. Un momento, ¿eh? Listo, ahora sí una disculpa porque no podía visualizar bien las diapositivas por la red. Ojalá no esté teniendo problemas de conexión. Entonces voy a iniciar. ¿Por qué hablar de violencia en el noviazgo? ¿No? El tema de la violencia en la actualidad tema justamente porque pues la salud mental es algo que nos concierne a todos, ¿no? En diferentes temáticas, desde el estrés, la ansiedad, la depresión, hasta la violencia, ¿no? Un tema que el día de hoy ha tenido bastante relevancia, por eso de ahí mi interés de poder compartir con ustedes este tema. Ojalá sí estén pudiendo visualizar las diapositivas. Según mi dispositivo, sí es posible, ¿no? Entonces, el objetivo del trabajar con la sensibilización de la salud mental es justamente este más que nada pues sensibilizados ante este tema, ¿no? La violencia en el noviazgo es en el tema en el que nos vamos a enfocar por ahora, ¿no? Entonces, para iniciar quiero hablar un poquito acerca del proceso de una relación. ¿Esto por qué? Para poder entender eh, con mayor amplitud esto, ¿no? Este cuadrito yo lo saco de una conferencia que pude visualizar a través de YouTube. La referencia está aquí en la esquinita por si alguien desea verla. Es bastante interesante y muestra el trabajo que pues este ponente ha hecho con adolescentes, ¿no? Entonces yo creo que la mayoría de las personas nos hemos encontrado en una relación, ¿no? En una relación pues de pareja, ¿no? Entonces por eso es que este tema a veces es bastante interesante y creo que nos concierne a la mayoría de las personas porque todos hemos estado pues en una situación, ¿no? Pero realmente, ¿cuántos de nosotros sabemos el proceso que conlleva tener una relación? ¿No? A veces yo les decía a los chicos, justamente el lunes hablábamos de este mismo tema en una escuela, que todos hemos pasado por una relación, pero la mayoría de nosotros como jóvenes, como adolescentes, no sabemos lo que se supondría que es el proceso de una relación, ¿no? Ahorita vamos a hablar del por qué, ¿no? Primero pasamos por una etapa de enamoramiento, donde empezamos a visualizar a la otra persona como nosotros queremos percibirla, no como realmente es esa persona, ¿no? Empezamos
queremos visualizarla y no como realmente es, ¿no? Entonces este proceso de enamoramiento es muy bonito, pero no dura todo el tiempo, ¿no? Después nos encaminamos a otra, vamos a denominarlas etapas, en donde conocemos a la persona en su forma real, lo puse así, ¿no? Empezamos a eliminar todas esas ilusiones, todas esas creencias, expectativas que nos hemos hecho de la otra persona, ¿no? Ya la empezamos a ver de la forma en que realmente es, ¿no? Empezamos a eliminar todas las ideas que nos habíamos hecho, ¿no? Ya no lo vemos como el más guapo de todo el planeta, pero sí estamos conscientes de que nuestra pareja pues es guapa, ¿no? Entonces, en esa etapa a eso nos vamos a referir. Después va a venir la etapa compromiso, de compromiso, en donde conocemos a la persona y decidimos libremente vivir y compartir muchas experiencias, ¿no? Demasiadas experiencias que como adolescentes, como novios, queremos experimentar con esa persona de una manera libre. Lo puse yo de una manera libre porque realmente nosotros debemos tomar las decisiones de si queremos o no queremos estar en esa relación, ¿no? Posteriormente es al igual que en la anterior, pero digamos que ya es un poquito más consciente la decisión, pues, de libertad de estar con esa persona, porque ya hemos eliminado todos esos, pues, estigmas que tenemos todas esas ideas y creencias que tenemos de las demás personas. Entonces, empezamos a generar una empatía con la otra persona, ¿no? Empezamos a eliminar dependencias. Esta decisión que les decía que es libre de estar con esa persona no garantiza que todo el tiempo debemos estar pegadas a nuestro novia, a nuestro novio, ¿no? Entonces, es una decisión libre en la cual empezamos a generar una empatía por la otra persona y donde el enamoramiento pues desaparece, ¿no? Porque el enamoramiento es, como vimos, la primera etapa de todo lo que conlleva estar en una relación, ¿no? Entonces, ¿qué es el noviazgo? Vamos a entender al noviazgo como un vínculo que vamos a establecer con otra persona, un vínculo entre dos personas que se sienten atraídas mutuamente, una etapa de experimentación y de búsqueda con actividades, gustos y pensamientos en común, ¿no? La etapa de noviazgo es justamente eso, querer pues compartir diferentes experiencias, tu tiempo, pensamientos, actividades con otra persona, ¿no? Entonces generamos un vínculo cercano con esa persona. Y dice aquí, es un preámbulo para una relación duradera. Esto yo lo marco en rojo justamente para recargarlo, ¿no? ¿Qué tan real es esto? ¿No? Que una relación de noviazgo tiene que ser un preámbulo justamente para una relación duradera, ¿no? Como sabemos, la mayoría de las cosas que nosotros aprendemos, ¿no? La forma en cómo actuamos, la forma en cómo hablamos, hasta en la forma en cómo caminamos, es de todo lo que vemos en nuestro contexto, ¿no? Entonces, es lo mismo con las relaciones de pareja. Nosotros vamos a visualizar nuestra relación según lo que hemos aprendido en casa, ¿no? Con la relación que han tenido nuestros padres, lo que hemos visto en todo nuestro contexto, ¿no? Incluso en la televisión, en las películas, ahora muy sonado esto de las películas Disney, ¿no? De cómo pintan a la pareja, del príncipe azul, la princesa que tiene que ser rescatada, ¿no? Entonces todo eso vemos y todo eso es lo que forja la idea que nosotros tenemos acerca de una relación de noviazgo, ¿no? Por eso a mí me parece bastante interesante marcarlo, cómo incluso muchos creen que tener una relación tiene que ser un preámbulo para que ésta tenga que ser duradera, y no es así. Entonces me voy encaminando a otro tema bastante interesante que es acerca del mito del amor romántico, ¿no? Que es básicamente esto que hablábamos así de la idealización que se tiene del amor en función de lo que hemos aprendido en los medios de comunicación, en la literatura, en el cine, en las canciones,
¿no? Muchas canciones que hablan de amor, de desamor, películas igual románticas de amor, de desamor, incluso muy dramáticas. Justamente el lunes que daba este mismo tema en una universidad, la maestra, la que se encontraba a cargo del grupo, nos daba un ejemplo de cómo esta película de 3 metros sobre el cielo, me parece, es bastante interesante de si la analizáramos, ¿no? Porque creo yo que nos enseña todo lo que no deberíamos esperar de una relación, decía ella, ¿no? Y es real y sin embargo se idealiza en base a esto, a lo que la televisión nos está proyectando, que así debe de ser una relación, ¿no? Entonces estamos aprendiendo que de esa forma es como nosotros debemos entablar relaciones, vínculos con las otras personas, ¿no? Por eso dice este texto que es la idealización que nos creamos acerca del amor, de las relaciones de pareja, en función de lo que vemos en la televisión, porque incluso las telenovelas, las series, juegan un papel bastante, pues, importante, ¿no? En la forma en cómo nosotros lo visualizamos, la literatura, ¿no? Hay cierta literatura, pues, de romance que también nos hace idealizar ciertas relaciones, incluso literaturas que vuelven películas, ¿no? Que incluso ya cuando las transforman a una obra, a una película, perdón, la cambian, ¿no? Con tal de que se vea más romántica, ¿no? El cine y las canciones, ¿no? Las canciones creo también en este momento, a través de la pandemia, creo que la rama musical, los videos, todo eso ha crecido bastante y han salido infinidad de canciones de amor y de desamor, ¿no? Entonces todo eso es lo que nos va a enseñar el contexto, la sociedad, todo lo que observamos, lo que es externo, de cómo debemos idealizar nosotros el amor, cómo debemos establecer un vínculo con las otras personas, ¿no? Bueno, alguna de las características del amor romántico es, por ejemplo, que es de inicio súbito, que es a primera vista como un flechazo, ¿no? Y creo que esto es muy común, a muchas personas hemos escuchado cómo se enamoran de esta forma, ¿no? Es que fue amor a primera vista, ¿no? Entonces a eso se refiere el primer punto, ese famoso flechazo que se tiene con las personas, ¿no? Que las mariposas en el estómago, etcétera. Sacrificio por el otro o pruebas de amor, ¿no? Es otra idea bastante común que se tiene, que nosotros cuando estamos en una relación pues, romántica, en una relación de pareja, debemos dar pruebas de amor, ¿no? O que estar y hacer algo por la otra persona, por el otro, es un sacrificio de amor, ¿no? También otra característica es que existe fusión, perdón, con la otra persona, olvido de la propia vida. ¿A qué se refiere eso? A que en el momento en que se nos proyecta, ¿no? La idealización de este amor romántico es justamente eso, ¿no? Que debes estar todo el tiempo con él, ¿no? Incluso llega un momento hasta donde se despersonaliza, ¿no? Ya empiezas a adoptar ciertas conductas, cierta vestimenta, cierto estilo de música, estilo de gustos, etcétera, que ya no son propios, ¿no? Ya no son tuyos, sino de la otra persona. Entonces empiezas a que nosotros debemos encontrar a otra persona para sentirnos completos, ¿no? Entonces, estas son algunas de las características, perdón, que se tiene de esta teoría acerca del amor romántico, ¿no? Y bueno, este tipo de amor, el amor romántico, todo se justifica, ¿no? En ese tipo de amor, todo lo vamos a justificar, todo lo que hacemos se hace por amor, se trata de un efecto que ha de ser para toda la vida, ¿no? Cuando las famosas frases de te querré siempre, te amaré para toda la vida, ¿no? Incondicional, te querré por encima de todo,
y que implica un elevado grado de sacrificio personal. Te quiero más que a mi vida, ¿no? Y empezamos a utilizar frases de ese tipo, empezamos a justificar incluso conductas de la otra persona que ejerce hacia nosotros, ¿no? Porque son actos de amor. Empezamos a verlo como obligación de tener este tipo de relación, la cual nos crea falsas expectativas y nos puede conducir a la frustración. Si fuera la mujer de mi vida, no nos hubiéramos separado. Mi alma gemela está por llegar, ¿no? Entonces, con esta parte hay que tener mucho cuidado, ¿no? Por eso se me hizo bastante interesante plasmar aquí acerca del amor romántico, porque creo yo que es algo que vemos incluso en la actualidad, ¿no? Cómo esto se encuentra muy presente, cómo la sociedad nos inculca todo esto y cómo nosotros nos los hemos adjudicado, ¿no? Y buscamos relaciones de ese tipo, buscamos relaciones que visualizamos en en la televisión, en las películas, en las series, en los libros, ¿no? E incluso idealizamos tener una relación como la de nuestros papás, ¿no? Porque así se nos fue enseñado, aunque en casa se viva pues, maltrato, ¿no? Entonces, a eso se refiere este mito del amor romántico, a todo lo que nosotros idealizamos de lo que es el amor y estar con una pareja, ¿no? Entonces, vámonos encaminando un poco ya más hacia la violencia. ¿Por qué hablar primero del mito del amor romántico y posteriormente de la violencia? Ahorita, si lo lograron percibir en la diapositiva anterior, se hablaba de que este tipo de amor todo lo va a justificar, ¿no? Entonces, la violencia también es un factor que se empieza a justificar cuando nosotros tenemos la idea de tener una relación con este tipo de amor romántico, ¿no? Cuando establecemos un vínculo con otra persona en base a este amor romántico. Entonces, vamos a entender que la violencia es el uso deliberado de la fuerza física noviazgo, ¿no? Entonces llega un momento donde probablemente ya vives con esa persona, ya te casaste y el grado de violencia aumenta, ¿no? Entonces el primer factor y en donde hay que establecer muchísima prevención y muchísimo trabajo de sensibilización es con los jóvenes, ¿no? Las personas que se encuentran en una relación pues de pareja, de noviazgo, ¿no? Entonces, incluso la violencia se justifica, ¿no? Entendemos que la violencia es el uso deliberado de la fuerza física, poder, amenazas, ¿no? Entonces, a veces cuando nos encontramos en una relación bajo este amor romántico, no nos damos cuenta que ya nos jaloneó, ¿no? Y lo justificamos, ay, es que tuvo un mal día y por eso, pues me habla así, ¿no? O por eso es que me dijo eso, ¿no? O por eso es que me golpeó, pero es porque estaba enojado, ¿no? Entonces, desde el noviazgo vemos cómo todo esto se justifica. Por eso es la relación y por eso la importancia de primero hablar del mito del amor romántico y posteriormente de la violencia, ¿no? Entonces, vamos a encontrar que muchas personas creen que, bueno, perdón, vamos a hablar primero de los tipos de violencia, ¿no? Ya vimos, definimos qué es en general la violencia y ahora vamos a hablar de 3 tipos de violencia. Únicamente puse estos 3 tipos de violencia para no hacerlo un poquito más largo, ¿no? La violencia física.
Es el uso de la fuerza para intimidar, controlar o forzar a la persona a hacer algo en contra de su voluntad y que atenta contra su integridad física, ¿no? La violencia física van a ser golpes, jaloneos, ¿no? Todo lo que tenga que ver con que la otra persona, o sea, el agresor, atente contra la integridad física de la otra persona, ¿no? La violencia psicológica va a ser una acción, comportamiento o omisión intencionada que dañe la estabilidad psíquica y o emocional de la otra persona. La violencia pues más silenciosa, ¿no? De la que nadie se da cuenta, de la que no existen moretones, ¿no? Ni nada de evidencia, pero también una de las más dañinas, ¿no? Esto va a ser desde insultos, humillaciones, incluso desde el momento en que te están ignorando, estamos hablando de que es violencia psicológica, ¿no? Y todo esto, pues va a ser únicamente para dañar la estabilidad psicológica, estabilidad emocional de la otra persona. Y la violencia sexual, toda acción ejercida contra una persona que conlleva el uso de la fuerza, coerción, chantaje, amenaza, intimidación para realizar un acto sexual no deseado. Y la violencia sexual va a abarcar muchísimos aspectos, ¿no? Incluso desde que hagan uso de tus fotografías íntimas, ¿no? Que te obligue tu pareja, tu novio a tener relaciones sexuales, que incluso te obligue a tomarte fotografías, ¿no? Va a abarcar muchísimas cuestiones, no solamente pues el acto sexual, sino muchísimas otras cuestiones que tengan que, en la cual se utilice la fuerza, la coerción, es decir, la intimidación, ese poder de convencimiento hacia la otra persona, el chantaje, ¿no? Es que si no me envías fotos, terminamos, ¿no? Ya no te voy a querer, ¿no? Chantaje, amenazas, ¿no? Que te amenace utilizando, por ejemplo, fotografías o que te amenace utilizando, pues ciertas condiciones sexuales, ¿no? Intimidación y para, pues, realizar un acto sexual que la otra persona, la víctima, no va a desear, ¿no? Entonces, estos tres tipos de violencia es las que quería abarcar. Y bueno, la violencia son únicamente golpes, ¿no? Yo les decía el día lunes que di esta plática, tal vez muchos de nosotros ya somos conscientes de que la violencia no es únicamente golpes, pero muchas otras personas no todavía seguimos justificando ciertos actos, ¿no? Yo tuve la oportunidad de trabajar en una comunidad, de estar en una comunidad, y llegaban muchas mujeres contando historias increíbles en donde lo que hacían era, en primer lugar, justificar al esposo y en segundo lugar, no sabían, ¿no? Muchas justificaban y muchas no sabían que estaban siendo víctimas de violencia, ¿no? Entonces, vamos a hablar de algo que se llama microviolencias, que van a ser estas pequeñitas muestras casi imprescindibles de control y abuso de poder, ¿no? Casi se encuentran normalizadas y el único objetivo de estas microviolencias es que buscan el control de la otra persona. ¿Por qué van a ser pequeñas y casi imperceptibles? Porque van a ser cosas que o hemos normalizado tanto o hemos aprendido que es normal, ¿no? Las hemos escuchado muy comúnmente que ya no se nos hace que sea pues violencia, pero sí lo son, ¿no? Entonces van a ser microviolencias porque van a ser cosas que hemos llegado a normalizar tanto que incluso hemos dejado de notar y las hemos pues dejado pasar desapercibidas, ¿no? La primera, por ejemplo, la famosa frase, te lo dije, ¿no? Te lo dije, ¿vas a salir? ¿No? Este es muy común, ¿no? Cuando es la novia, el novio quiere salir, porque estamos hablando de que no solamente la violencia en el noviazgo va dirigida a las mujeres, sino también a los hombres. Sin embargo, las estadísticas muestran cómo es más común, cómo es más común en mujeres que
novio quiere salir, por ejemplo, con los amigos y la otra persona no desea que tú salgas, ¿no? Cuando quiere ya, pues, imponer en tu relación, ¿cómo vas a salir? Pues tú sabes, ¿no? Y ahí encontramos dos frases bastantes comunes, ¿no? El chantaje también forma parte de esta microviolencia. Por ejemplo, cuando queremos salir con nuestros amigos, con nuestras amigas, y la otra persona es o tus amigos o yo. Entonces nos empiezan a condicionar, nos empiezan a chantajear, y son cuestiones, son pequeñas frases que yo pongo como ejemplo, que han llegado a ser bastante normalizadas, ¿no? Vamos a la siguiente. Entonces, en sí nos encaminamos hacia la violencia en el noviazgo porque esta va a producir muchos efectos, muchas conductas que se extienden a demasiados contextos, o más bien a todos los contextos en el que el joven con la novia, el novio interactúa, ¿no? En el contexto escolar, en el contexto laboral, en el contexto personal, en el contexto familiar, según sea el caso. Entonces, cuando se empieza a ejercer violencia en el noviazgo, vamos a hablar de que ya empieza a generar ciertas consecuencias en todos los contextos de la persona, ¿no? La violencia en el noviazgo merece una atención muy especial debido a que es cuando los jóvenes empiezan a aprender a relacionarse, a definir roles, a definir límites. Entonces, prevenirla, concientizarlos, sensibilizarlos va a hacer que ellos aprendan a establecer estos límites con sus, pues, sus novias, sus novios, ¿no? También esto es importante porque debido a que en el noviazgo las conductas violentas no son percibidas como tales, lo que les mencionaba hace un rato, ¿no? Las violencias incluso se pueden enmascarar en estas microviolencias de las que hablábamos hace un rato, y que la idea del amor romántico que tenemos hace que nosotros las distorsionemos, ¿no? Que no tanto que nosotros lo hagamos, sino que lo hemos normalizado tanto, lo hemos aprendido de cierta forma, que ya no percibimos, ¿no? Entonces, muy seguramente, si en el noviazgo estamos viviendo algún tipo de violencia, después se pueden desencadenar muchísimas otras, ¿no? En el noviazgo podemos observar más como el tipo de frases que les mencionaba ahorita, un poquito más encaminadas hacia la violencia psicológica, tal vez, pero muy seguramente si están viviendo cualquier tipo de esa, como en ese caso sería la violencia psicológica, también puede llegar a presentar otros tipos de violencia, ¿no? Y estas a veces no son percibidas como tal. Por eso hay que tener bastante atención en esto. No pueden llegar a ser confundidas las conductas controladoras con muestras de afecto, lo que hablábamos ahorita, todo este aprendizaje que nosotros hemos adquirido de cómo se establece un vínculo con las otras personas, nos hacen creer que son muestras de afecto, perdón, ¿no? Es que si me cela es porque me quiere, y si no me cela es porque no le importa, ¿no? Entonces se confunden estos actos de violencia, estas conductas controladoras, las agresiones, tanto verbales, físicas, las empezamos a ver nosotros como muestras de afecto, ¿no? Entonces es importante tener conciencia de que no lo es, ¿no? Vamos a hablar un poco acerca de estadísticas. De acuerdo a la encuesta nacional de violencia en las relaciones de noviazgo elaborada por el Instituto de la Juventud, se han detectado los siguientes datos. Yo les decía, solamente ahorita voy a retomar la violencia psicológica, la ¿no? Aquí nos hacen la distinción entre mujeres y hombres. El 61.4% han sido mujeres las víctimas y el 46% hombres. Lo que les decía hace un rato. No quiere decir que si hablamos de violencia en el noviazgo sea únicamente porque es dirigida hacia la mujer. Sin embargo, las estadísticas pues no nos mienten, ¿no?
las mujeres son a las que se agreden en mayor medida, ¿no? La violencia psicológica. Un 76% de las parejas han vivido algún tipo o algún tipo, pues, de violencia, ¿no? Algún acto, alguna conducta de violencia que se pueda caracterizar como violencia psicológica, ¿no? Aquí hacen la distinción entre las áreas, área urbana y área rural, y vemos como en el área urbana es un 73.3% y en el área rural un 74.7%. Esto no quiere decir que no se presenten o que en algún lugar sí hay índices de que en el área rural se presentan más que en el área urbana, pero a veces en el área urbana es donde, en el área urbana es donde, en el área rural es donde existe más violencia, pero es un poco más justificada, ¿no? Yo les decía, estuve en un lugar muy cerca de aquí del centro de Oaxaca de Juárez y las mujeres a veces no se dan cuenta, ¿no? Que estaban siendo violentadas de manera física, psicológica. Bueno, física sí era evidente, pero de forma psicológica no se daban cuenta ellas que estaban atravesando este tipo de violencia, ¿no? La violencia sexual, un 66.6% de las mujeres han sido forzadas a tener relaciones sexuales. Y de ese 66.6%, el 16.5% ha sido por parte de su pareja, de producto de esa relación que tienen en ese momento, ¿no? El 16.5% de todo el total. Y bueno, de acuerdo a la OMS, a nivel mundial, aproximadamente 470,000 personas son víctimas de homicidio cada año. Alrededor del 38% de todos los asesinatos de mujeres de feminicidios perpetuados por sus parejas íntimas. Y una de cada tres mujeres, han experimentado violencia física y o sexual, la mayoría por parte de la pareja íntima, ¿no? Entonces, una de cada tres mujeres es víctima por su pareja. Vamos a hablar acerca del ciclo de la violencia, ¿no? Ok. Bueno, vamos a encontrar que en este ciclo de la violencia hay 4 fases, ¿no? La primera, que es la fase de tensión. En esta se van a manifestar insultos, reproches, escenas de celos, control, burlas, malestares constantes, etc. Esta fase es, como su nombre lo dice, donde las cosas se empiezan pues a tensar, ¿no? Y en donde no hemos llegado ni siquiera a la violencia física, únicamente a insultarnos, a reprocharnos, a hacer escenas de celos, ¿no? Entonces es algo que hay que tener muy en cuenta porque en las relaciones de noviazgo, agarrar el celular, revisarlo, y comenzar a pelear por eso es algo bastante común, ¿no? Entonces hay que dejar de normalizarlo. Posteriormente, después de la fase de tensión, está la fase de estallido, que es cuando todo explota, ¿no? Cuando ya se manifiestan incidentes de un tipo de agresión física, incluso pues psicológica, ¿no? Golpes, rupturas de objetos, amenazas o combinadas, ¿no? La violencia física con violencia psicológica, ¿no? Cuando ya a causa de una pelea agarran el celular y lo botan, ¿no? Se tiran sus cosas, se rompen la ropa. No es la fase en donde primero te insultabas, después ya explotas y empiezas a agredir tanto con gritos, golpes, jalones, empujones a la otra persona. Es la fase donde ya todo ha estallado, ¿no? Para pasar a la fase de distanciamiento, ¿no? Una vez donde ya agrediste, donde ya insultaste, donde comenzaste a golpear, donde rompiste cosas, donde amenazaste, llega un momento donde las cosas, digamos, se quedan no tranquilas, pero sí tienen un tiempo como que de separación, ¿no? De distanciamiento, como el nombre lo dice, y de separación de ambas personas, ¿no? Para posteriormente pasar a la fase de arrepentimiento, ¿no? En donde ya la persona que agredió
se muestra arrepentida, donde empieza a pedir perdón, en donde empieza a prometer cosas, ¿no? Empieza a prometer tanto cosas materiales como promesas de cambio, perdóname, ya no lo vuelvo a hacer, ya voy a cambiar, ¿no? Donde empieza a presentarse interés sexual, ¿no? Donde se utiliza más bien un acto sexual con el fin de, pues, de la reconciliación, ¿no? Un momento en donde aparentemente las cosas van a estar tranquilas, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, este ciclo es bastante interesante porque empieza de lo mínimo a lo máximo para después calmar las cosas y repetirlas, ¿no? La fase de arrepentimiento es únicamente el indicador de que, de que de esto va a volver a iniciar la tensión, donde van a empezar a explotar las cosas, donde otra vez va a haber distanciamiento, donde nuevamente se va a arrepentir y se va a seguir repitiendo, ¿no? Yo más adelante pongo otro ejemplo de cuando la violencia comienza a aumentar en una relación de pareja, en una relación de noviazgo, perdón, ¿no? En la fase de tensión ya se empiezan a agregar ciertos incidentes que pueden incluir formas de maltrato físico. No como tal golpes tan severos, pero sí en donde van a empezar a ver empujones, apretones de brazo, tirones de cabello, ¿no? Donde ya la agresión se eleva un poquito, donde si nos dimos cuenta en el anterior solamente eran escenas de celos, insultos, reproches, burlas, ¿no? Agredirse verbalmente y en esta no. En esta ya no solamente va a ser eso, sino ya va a haber ciertas muestras de maltrato físico. No golpes exagerados, pero sí maltrato físico. Podríamos decir que todavía un poco bastante mínimo, bueno, no mínimo, sino leve, porque no llega a golpearte, a romperte el brazo, a romperte la nariz, pero sí llegan a empujarte, a apretarte el cabello, incluso a poderte dejar morado el brazo, ¿no? Y tirones de cabello, para después pasar a una fase de estallido, en donde esta fase puede tomar características más graves, donde aquí sí ya el maltrato físico, la violencia física que se ejerce hacia la otra persona es más grave, ¿no? Ya los golpes son más severos, empiezas a ocasionar lesiones, ¿no? Más severas, lo que decíamos ahorita les comentaba, tal vez en la fase de tensión no va a ser una agresión tan fuerte que te pueda llegar a lastimar tanto, pero en esta fase de estallido sí. Aquí sí va a haber ese tipo de lesiones severas, ¿no? Que incluso puede llegar a que alguno de los dos muera, ¿no? Que se lleguen a agredir tanto que pueda terminar la situación de una forma que no va a ser nada beneficiosa ni para la víctima ni para el agresor, para después pasar a una fase de distanciamiento, en donde pueden existir infidelidades, abusos de sustancias, crisis de ansiedad, ¿no? En el momento como de esta separación, de este alejamiento que hay entre la pareja, ya no únicamente te separas, ¿no? Se dejan de hablar, sino ya existen otras formas de agredir a la persona, ¿no? Como las infidelidades y agredirte a ti, sobre todo con el consumo de sustancias, ¿no? Para después el arrepentimiento, ¿no? Si nos dimos cuenta en el anterior, el arrepentimiento era algo tranquilo, en donde había promesas de cambio. Ya cuando la violencia empieza a aumentar, esta fase de arrepentimiento ya se empiezan a ver expresiones afectuosas, pero ya mínimas, más rápidas, breves, pasando rápidamente incluso al acoso sexual o pudiendo llegar a una violación, ¿no? Ya incluso en esta fase de arrepentimiento, también agredes a la otra persona de forma incluso hasta pues sexual, ¿no? Aquí las muestras de arrepentimiento, las promesas son más rápidas, son más breves y ya no le prestan tanta atención, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con este ciclo de la violencia y es importante que todos los conozcan, que todos los logren identificar y más aún los jóvenes, las chicas, los chicos, que aprendan a identificarlo en sus relaciones de noviazgo. Y bueno,
¿Cómo podemos reconocer nosotros la violencia en el noviazgo? Algunas de las señales que se nos muestran en el noviazgo de violencia se caracterizan porque son muy sutiles, o sea, casi no las vamos a identificar, no las vamos a poder ver, las vamos a incluso a justificar o pueden ser demasiado evidentes, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito acerca de las características del agresor, ¿no? Esto no es determinante, puede ir variando, sin embargo, yo lo tomo de un manualito en donde me pareció bastante interesante, bastante concreto y muy real estas pues características, ¿no?, que presenta el agresor, ¿no? En primer lugar, una persona que agrede, que ejerce violencia hacia otra persona va a ser una persona controladora, ¿no? Un novio controlador, el que quiere saber todo lo que estás haciendo, que a cada ratito te exige explicaciones por todo lo que estás haciendo, pretende conocer hasta tus pensamientos casi casi, y no quiere que tengas ningún secreto, no quiere que todo lo compartas con él porque él o ella debe de estar enterado de todo lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, en primer lugar, vamos a encontrar que una persona que ejerce violencia va a ser una persona controladora, que va a querer saber todo acerca de ti, ¿no? La segunda sería que permanece en vigilia, ¿no? Critica o pretende que la otra persona cambie su manera de vestir, de hablar, de peinarse, de maquillarse, de hablar o de comportarse, ¿no? Novios que ya no van a querer que te arregles de la misma forma que te arreglabas, ¿no? Antes de que fueras su novia, su novio, ¿no? Que ya no te van a dejar vestir con la ropa que tú utilizabas, menos si es muy cortita, ¿no? Que ya no quieren que hables de determinada forma, que ya no te maquilles tanto, que ya no te arregles tanto, ¿no? Entonces va a permanecer, perdón, siempre vigilando la forma en cómo tú actúas, te vistes, caminas, ¿no? Te arreglas. También va a querer saber con lujo de detalles en dónde se encuentra la otra persona, en dónde se encuentra su novia, su novio, en dónde estuvo, con quiénes estuvo, con quienes se encontró, con quienes se vio, sus horarios, el tiempo en que ha permanecido en cada lugar, ¿no? Cuánto tiempo se encuentra fuera de su casa, de su trabajo, de la escuela, el horario de regreso, te hará llamadas telefónicas de forma muy excesiva con tal de saber en dónde tú te encuentras, qué es lo que estás haciendo, o visitas inesperadas, ¿no? A tu casa. Cuando te llama y le dice, oye, ¿dónde estás? En mi casa, bueno, voy para allá, ¿no? Y a veces quiere, pues, comprobar que tú te encuentres en el lugar en donde tú has mencionado, ¿no? Formula prohibiciones o amenazas respecto de los estudios, de tu trabajo, de tus costumbres, ¿no? De tus actividades o las relaciones que empieza a desarrollar el novio o la novia. Te prohíbe llevarte con ciertas amigas, con ciertos amigos, no con ciertos compañeros de trabajo, te prohíbe ingresar a ciertos trabajos, empieza a haber muchísimas prohibiciones. Otra cosa es que monta escándalos en público, ¿no? Ya posteriormente nos vamos a dar cuenta cómo ya empieza a hacer escenas de celos o a hacer escenas de celos a su novia, a su novio en la calle, delante de la gente, o incluso de forma privada, cuando se encuentren únicamente el novio y la novia juntos, ¿no? De forma privada y en la calle, de forma pública, ¿no? Escenas de celos bastante intensas y dramáticas, fuera en un contexto externo o cuando se encuentren solos, ¿no? Comenzará a ignorar a su pareja, a dejarla plantada cuando tengan una cita, ¿no? De salida, reuniones, y sobre todo no dará explicaciones de los motivos del por qué no se presentó, ¿no? No expresa ni tampoco habla acerca de lo que piensa, de lo que desea, pero pretende que la otra persona adivine lo que está sintiendo, ¿no? No va a tener la necesidad de comunicar nada porque la otra persona ya debe de saber qué es lo que esta persona tiene, ¿no? No se expresa, no si existe un conflicto de noviazgo, no va a tener esa capacidad para resolverlo.
¿no? También existe una labor de convencimiento para confundir, agotar a la otra persona y hacerla sentir inferior, ¿no? Que no puede solucionar la problemática. Una persona que ejerce violencia, la persona que es él o la agresora, no reconoce ninguna responsabilidad sobre la relación ni sobre aquello que le sucede a ambos, ¿no? Cuando existe un conflicto, esa persona no va a tener la culpa porque la culpa la tiene la otra persona, el novio, la novia, menos él o ella. Muestra un carácter caprichoso, cambiante y contradictorio. Dice que no se va a dejar dominar, una famosísima frase, ¿no? Esas personas que no quieren sentirse dominadas por el novio o por la novia, ¿no? Entonces van a mantener un carácter caprichoso, muy cambiante, contradictorio, van a explotar, un ratito van a estar bien y al ratito ya están enojados, ya están molestos, ¿no? Entonces muy cambiantes. También van a ser unas personas que tiendan a amenazar mucho al novio o a la novia con abandonarlos, ¿no? Si no hace lo que él desea, empiezan a amenazar, a chantajear, y si no, en automático te dicen, ¿sabes qué? Vamos a terminar la relación, ¿no? Es una forma de cómo amenazar a su novia, a su novio. Se va a negar a conversar, a discutir con franqueza acerca de los conflictos o los desacuerdos de la pareja, ¿no? Es decir, si a ti algo te causa malestar, si algo te causa conflicto, la otra persona no va a estar en la disposición de poder entablar un diálogo y de llegar a una solución, ¿no? Es una persona que se va a mostrar muy simpática, muy seductora, muy tranquila, muy amable con las demás personas cuando en su relación de noviazgo, de pareja, no va a ser así, va a ser todo lo contrario, ¿no? Cuando ella empieza a violentar, lo que busca es que delante de las otras personas sea el mejor novio, el más tranquilo, el más simpático, ¿no? Va a empezar a hacer promesas que no va a cumplir, ¿no? A mejorar, a sugerir que va a cambiar, mejoras, ¿no? En sus defectos. Si esta persona es una persona adicta a alguna sustancia, va a empezar a prometer que va a cambiar y nunca lo va a hacer, ¿no? Nunca va a cumplir esas promesas, pero siempre va a estar en constante renovación de las mismas, ¿no? Siempre va a estar en constante prometiendo y prometiendo a la otra persona, ¿no? Para obligar a su pareja a mantener relaciones sexuales, va a empezar a implementar de todo tipo de técnicas para persuadirla, ¿no? Incluso humillarla para que la otra persona se de todo tipo, ¿no? Siempre va a ser él y nunca va a tolerar nada. Y nunca va a tener en cuenta las necesidades de la otra persona y siempre va a tomarse en cuenta a él o a ella. Ahora vamos a hablar un poco acerca de las características que la persona que recibe violencia tiene, ¿no? Es por lo general, recuerden que yo les digo que esto que yo estoy mencionando no es determinante, no siempre es así, pero sí se han encontrado estudios en donde estas características han sido bastante evidentes o han sido pues evidenciadas en las personas, ¿no? Que reciben la violencia. Generalmente va a ser una persona que ha sido maltratada, que ha recibido algún tipo de violencia en casa, en algún otro contexto, ¿no? Desde abusos físicos, psicológicos, sexuales, ¿no? O siendo testigos de ellos, ¿no? Recuerden que hace rato hablábamos de cómo este amor romántico, de cómo nosotros idealizamos una pareja y llegamos a soportar todas estas cosas, es a raíz de lo que hemos aprendido, ¿no? Entonces, una persona que ha observado la violencia va a tender a soportar que en su relación de noviazgo haya violencia.
porque vivió en un ambiente de este tipo, ¿no? En donde se observó la violencia hacia las demás personas o donde se ejerció hacia él o hacia ella, ¿no? Es una persona que ha aprendido a someterse a la voluntad de la otra persona, se ha dejado en segundo término y generalmente ha tenido una figura autoritaria, castigadora, que regularmente pues es la figura paterna, no siempre, pero sí, ¿no? Una figura paterna autoritaria, castigadora, y por ello va a adoptar un rol en su relación de una persona pasiva, sumisa y a la que va a ser fácil tiene un concepto del amor que la lleva al sacrificio, ¿no? Una persona que tiene este concepto de amor romántico y una persona que va a tender a ser dependiente de su pareja, ¿no? Que está dispuesta a sacrificarlo todo por la otra persona, ¿no? Que va a necesitar siempre la aprobación de la otra persona, de su novio, de su novia, y que no va a tener autonomía, es otra de las características de una persona una persona que debido a la desvalorización y su baja autoestima, tiene una visión irreal de su situación y no está percibiendo que la están humillando, que está siendo sometida, que está siendo maltratada, ¿no? Y que está presente desde salud física como situaciones que van encaminadas ya un poco a su salud mental. No empieza a vivir con problemas, no sé, alimenticios, ¿no? Ansiedad, estrés, angustia, depresión, pero que van a estar ocultos, ¿no? Va a tener sentimientos de culpa, tristeza, lástima, vergüenza, no va a empezar a perder su iniciativa, va a empezar a tener temor por todo, y pues sobre todo mucho arrepentimiento de dejar a su novia, a su novio, porque lo que hablábamos hace un rato, el agresor tiende a ser muy manipulador, ¿no? Entonces, la persona que recibe la violencia, la víctima, va a ser una persona que se va a sentir muy culpable de abandonarla. Entonces, ya estamos llegando al final. Pues vamos a hablar un poco acerca de algunos mitos que se tiene de las relaciones, ¿no? El primer mito es, me cela porque me quiere, ¿no? Hay que tener bien claro que no es así, ¿no? Hay que recordar este mito del amor romántico, ¿no? Los celos no van a ser una demostración de amor, ¿no? Al contrario, estos van a representar abuso de poder, de posesividad, de control de la otra persona, ¿no? En donde prohibirte, donde amenazarte, van a encubrir la baja autoestima. Es una idea que muchos jóvenes, muchas y muchos jóvenes tienen acerca del amor, ¿no? Que si no les demuestran
que los quieren a través de los celos, pues, ni siquiera son importantes, ¿no? Otro mito es que la persona no es una persona violenta, solo tuvo un mal momento, ¿no? Acuérdense que hablábamos mucho de la justificación que a veces la víctima tiene de las conductas del agresor, ¿no? Muchas veces se piensa que aunque una persona tuvo una manifestación violenta, también hay momentos en que se mueve cariñosa y por eso de que la otra persona va a cambiar, ¿no? Entonces, otro mito que se llega a presentar en las relaciones de noviazgo es esto, no es una persona violenta, sino que tuvo un mal momento, que tuvo problemas con su mamá, con su papá, ¿no? Por eso es que actúa así. Yo lo provoqué y me lo merezco, ¿no? Otro mito bastante común. Entonces, hay que tomar muy en cuenta que nada va a justificar la violencia. Creo yo que todos tenemos malos momentos, pero eso no justifica que vayamos a agredir a las personas cercanas, ¿no? Entonces, nada va a justificar la violencia y los jóvenes nunca vamos a ser nosotros merecedores de ningún acto de violencia únicamente porque la otra persona está mal, ¿no? Entonces, nunca vamos a ser nosotros los que provoquen que ellos o ellas actúen de esa forma. Solo puedo ser feliz y contar con cariño en mi vida si tengo una pareja. No se puede nunca depender de otra persona para que nosotros podamos sentirnos felices, ¿no? La felicidad que nosotros llegamos a sentir estando en una relación no depende de la otra persona, no tiene que ver con que ella esté o no esté, sino con nosotros mismos, ¿no? Y a veces en las parejas hay muchísima dependencia, ¿no? Entonces hay que tener claro que no somos felices, no solamente es ese novio, esa novia los que nos pueden demostrar cariño en nuestra vida, ¿no? Sino pueden haber muchísimas más personas que nos hagan sentirnos felices y queridos. Que se tiene de las relaciones de pareja, ¿no? Si en algún momento ha actuado mal o si ha llevado un proceso, creemos que al estar con nosotros la otra persona va a cambiar, ¿no? Una pareja violenta va a provocar daño y con el tiempo lo único que va a pasar es que va a empeorar, ¿no? Hace rato les decía, muy seguramente si tú estás con esa pareja y en el noviazgo ejerció violencia psicológica contra ti, muy seguramente cuando tú te llegas a casar, si es que pasa, ya no va a ser únicamente violencia psicológica, sino también violencia de cualquier. Hay que aprender a diferenciar entre la resolución de conflictos y la violencia, ¿no? El mito de la exclusividad también es uno que se presenta, la creencia de que el amor solo puede sentirse por una única persona, ¿no? Y para toda la vida. El mito del matrimonio convivencia, ¿no? La creencia de que el amor romántico pasional debe conducir a la unión estable de la pareja y construirse en la única base del matrimonio o la convivencia de pareja, ¿no? La creencia que se tiene de que tener una relación de noviazgo únicamente va encaminada hacia el matrimonio. Otro mito es el mito de la omnipotencia, esta creencia de que el amor lo puede todo,
¿no? De que si hay verdadero amor, las cosas van a funcionar y no van a haber obstáculos, ¿no? Para esta relación. El mito de la perdurabilidad, perdón, es creer que el amor romántico, este amor que nosotros hemos idealizado, este amor pasional, va a durar para toda la vida, ¿no? Y que siempre, aunque nos casemos con esa persona, va a estar presente, ¿no? El mito de la fidelidad, la creencia que tenemos todos, la creencia de que todos los deseos pasionales, románticos y eróticos deben satisfacerse exclusivamente con esta persona. El mito del libre albedrío, no creer que nuestros sentimientos amorosos son absolutamente íntimos y no están influidos por factores sociales, biológicos y culturales, ajenos a nuestra voluntad y a nuestra conciencia. El mito de la equivalencia, la creencia de que el amor y enamoramiento son equivalentes, es decir, creemos que el amor y el enamoramiento es lo mismo y que si uno deja de estar apasionadamente enamorado de tu pareja, es que ya no lo amas, ¿no? Y por último, el mito del emparejamiento, la creencia de que la pareja es algo natural y universal, por lo que todas las épocas y culturas el ser humano ha tenido por naturaleza a emparejarse, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, hay un sinfín de mitos que existen acerca de las relaciones de noviazgo y de pareja y que es importante que muchas y muchos los conozcan. Ya para finalizar, es muy importante que nosotros sepamos, tomemos en cuenta que no existen muestras de amor de ningún tipo. No es importante que no dejemos que nos manipule la otra persona, que nos manipule para conseguir cosas tanto materiales, como sexuales y de cualquier otro tipo, porque no existe ningún tipo de prueba de amor en una relación de pareja. Y sobre todo, menos cuando queremos que las pruebas de amor sean escenas de celos, por ejemplo, ¿no? Hay que tomar muy en cuenta que esto no es más que una conducta, pues, violenta, ¿no? Que las relaciones sanas van a ser aquellas en las que se es feliz con la pareja, porque nos tratamos, porque se tratan con respeto y han aprendido a organizar sus actividades, sus cosas, sus diversiones en conjunto, estén o no estén juntas, ¿no? Que nadie tiene el derecho a prohibirnos con quién o con quién estar o con quién no estar, ¿no? Estar va a ser muy importante tanto el tiempo que tú pases solo que con tu novia o con tu novio, ¿no? Entonces va a ser igual de importante lo que se pase con las parejas, con los novios, con las novias, que con tus amistades, que con tu familia, ¿no? En una relación de noviazgo, en una relación de pareja, debe de existir confianza para hablar de cualquier tipo de tema e incluso hablar de los problemas que se tienen en el noviazgo, ¿no? La resolución de conflictos es importantísimo en las relaciones de pareja, ¿no? Entonces, nadie tiene el derecho a poder imponer pues, su voluntad en las relaciones. Todas y todos tenemos el derecho de comportarnos como nosotros lo decidamos, ¿no? En público y en privado. Ninguna otra persona tiene pues el derecho de decirnos de qué forma tenemos que vestir, de qué forma tenemos que hablar, de si queremos o no queremos maquillarnos, ¿no? Una relación sana siempre va a ser una relación en donde exista libertad de hacer lo que cada uno decida por el bien de uno mismo, ¿no? Esta etapa de noviazgo, en esta etapa de noviazgo es muy común tener muchas relaciones, ¿no? Nosotros aprendemos a relacionarnos, a, eh, a querer a las otras personas, a sentir empatía, ¿no? Con todo este aprendizaje. Entonces, es válido. Hay que quitarnos de la mente este mito de que únicamente vamos a tener una relación de noviazgo ya solamente para casarse.
pero me quiere, ¿no? Que me cela, pero es porque me quiere. Todo este tipo de justificaciones hay que tomar en cuenta que no son, no son sanas para ningún tipo de relación, ¿no? Entonces, lo único que esto hace es que con el tiempo va a empeorar el tipo de relaciones que nosotros tenemos, ¿no? No debemos permitir que nadie controle nuestra vida, y aunque alguien esté con una pareja, con un novio, con una novia, somos libres de pensar y de hacer lo que nosotros creemos que es mejor, ¿no? Y pues por último, si alguno de nosotros observa algún tipo de violencia en su contexto, en su relación de noviazgo, en alguno de sus amigos, amigas, lo único que podemos hacer es buscar esa ayuda, ¿no? Acercarse a algún centro en donde nos puedan orientar y de qué forma podemos nosotros pues conseguir relaciones saludables, ¿no? Cuando nosotros somos los que estamos atravesando un ciclo de violencia en el noviazgo, es importante acercarnos a recibir ayuda, orientación. Cuando nosotros lo estamos observando en cualquier otro contexto, por ejemplo, alguna amiga, algún amigo, es importante hacer redes de apoyo para esas personas y que logren llegar a recibir esa orientación, esa ayuda que necesita, ¿no? Esto con el fin de prevenir muchísimas problemáticas que pueden ser, pues aún más graves, ¿no? Pues bueno, yo con esto finalizo. Espero que esta plática haya sido de mucho interés para los que nos puedan estar visualizando en vivo o para las personas que posteriormente puedan ver pues esta plática, quedará el video guardado, ¿no? Esto con el objetivo pues de dar este tema de sensibilización para las personas, para los chicos, para las chicas, con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, ¿no? El instituto ha, ha organizado esta semana de pláticas, ¿no? Con bastantes temas y pues el día de mañana los invito a que compartan con nosotros este mismo espacio a través de Facebook a las 12 del día, igual, con un tema igual bastante interesante para todas las madres, los padres de familia, que es el fomento de la autoestima en las niñas y en los niños, ¿no? Es otro tema, creo yo, que de bastante interés para fomentar la salud mental de las personas, de nuestros hijos, de nuestras hijas, ¿no? Entonces los invito a que nos visualicen el día de mañana